Tarde. Y así como estamos en pie, vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Juan, (14), verso 6. No sé cuántas recuerdan que estamos viendo las 5 solas. Ya unas hermanas ya han compartido sola escritura, sola fe, sola gracia. En esta tarde vamos a ver solo Cristo. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Las invito a tomar sus asientos. No les voy a comentar desde el principio, desde Lutero, desde la Iglesia Católica, porque creo que ya lo hemos visto, ¿sí? Y tardaría mucho tiempo. Pero sí quiero hacerles un breve resumen de lo que hemos visto, ¿no? Que fue la sola escritura, sola fe, sola gracia, para que podamos traer a memoria de lo que estamos hablando y llegar a entender solo Cristo. Amén. Cuando hemos visto sola escritura, hemos hablado que la palabra de Dios es la palabra más inerrante, ¿sí? O sea, las escrituras no tienen ningún error, ¿sí? Y solo debemos confiar en ella, solamente debemos de obedecerla, ¿sí? Y poner en práctica cada palabra, poner en práctica cada ordenanza, ¿sí? Para poder caminar correctamente. Hemos visto sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en Cristo, ¿sí? No es por obra, sino es por fe para que nadie se gloríe. Y hemos visto sola gracia. La salvación es un don de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador recibe inmerecidamente, basada en los méritos de Cristo, ¿sí? O sea, que la salvación la recibimos solamente por gracia. No es porque nosotros nos merezcamos o hayamos hecho algo mejor que otro y podamos decir, bueno, la verdad que me lo merecía. Yo era una persona que busqué a Dios, que hallé a Dios y lo encontré, porque no es así. Él nos encontró, Él nos amó primero y Él trajo a nuestra vida arrepentimiento y fe para que podamos ir a Él. Amén. Titulé este pequeño sermón, ¿sí? Solo Cristo y nadie más. En lo personal, cuando empecé el camino como creyente, yo iba a una iglesia en la cual teníamos muchas prácticas, que seguramente las habrán tenido la mayoría de ustedes, ¿no? El creer en todo lo que nos decían, ¿sí? En practicar cosas también. Veíamos desde el púlpito, no sé, venía algún profeta, venían palabras de parte de Dios, había supuestos milagros, ¿sí? Entonces, en lo personal, yo creía, ¿sí? Creía en eso porque era lo que yo venía practicando desde niña, desde la escuela bíblica, y uno, por amor a Dios, ese amor que teníamos, uno hacía lo que nos decían, ¿sí? Cuando comencé a comprender el Evangelio, o mejor dicho, el verdadero Evangelio, que es la sana doctrina, ahí recién pude ver lo que yo venía practicando. ¿Y qué es lo que pasó en mi vida? Tuve que empezar en la mayoría de las cosas de cero, ¿sí? ¿En qué sentido? Al comprender correctamente las Escrituras, pude ver que había actitudes en mi vida, había cosas que yo practicaba que no estaban bien. No porque yo sabía que estén mal, sino porque al comprender la palabra de Dios, ella misma empezó a traer a mi vida luz para poder ver que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. Ahora podemos hacernos una pregunta. ¿Cuál es la verdad del Evangelio, de esa verdad que hablamos tanto? ¿Quién es el autor de esta verdad?
Cuando decimos cuál es la verdad del Evangelio, podemos decir que Cristo únicamente murió y resucitó entre los muertos al tercer día para que cada una de nosotras hoy podamos tener vida eterna, podamos gozar de una salvación inmerecida con Cristo, para poder vivir eternamente en su gloria. Y el mayor don del Evangelio es Dios mismo, y que ganamos a Cristo, que es un regalo único, inmerecido, para cada una de nosotras, como nos dice Hebreos 12:2. O sea, ¿quién es el autor de esta verdad? Hebreos nos muestra que es nuestro Dios, ¿sí? Es el autor y el consumador de la fe. Volviendo a Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. En esta tarde me gustaría que puedan entender que Dios es el más elevado, es el autor, ¿sí?, del Evangelio. A partir de que nosotros podamos entender que Cristo mismo es el Evangelio, que Él vino a salvarnos, a lo largo de todas las Escrituras, del Antiguo y del Nuevo Testamento, solamente tenemos un camino, que es Cristo. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Volviendo a Juan 14:6, Jesús declaró que Él era el camino a Dios, pues es la verdad de Dios y la vida de Dios. En este versículo podemos ver claramente y queda establecido que Jesús es el único camino para que podamos acercarnos al Padre. No existen muchos caminos. Ahora te voy a hacer unas preguntas. ¿A qué te estás aferrando? Para que podamos meditar. ¿A qué estás dando tu tiempo? ¿Qué estás buscando? ¿Cómo satisfaces tu vida o cómo quieres satisfacerla? ¿Crees que vas a encontrar el camino en algo o en alguien? Podríamos decir esa pregunta que sí, en la persona de Jesucristo. Cristo es el único que puede dar consuelo a tu alma como creyente. Y no solo en ocasión de su venida futura, sino también en el presente por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Recuerden que cuando nosotras empezamos a comprender el Evangelio, el Espíritu Santo vino a morar directamente en nuestras vidas, ¿sí? Y Él nos capacitó con un don muy especial. Una opción posible y la esperanza de ir al Padre. La esperanza de ir al Padre. Tenemos, por decir, una mala costumbre de decir: quiero ir al cielo, quiero ir al cielo, quiero ir al cielo. Podríamos cambiar esa palabra por decir: quiero ir al Padre, quiero ir a gozar con mi Padre, quiero estar al lado de mi Padre. ¿Cómo? Obedeciendo a la palabra, hemos visto sola Escritura, obedeciendo a las Escrituras tal cual en ella está, sin sacar ni agregar. Poniéndola en práctica, que es lo más difícil. Teniendo una intimidad con nuestro Señor y Salvador en oración. Y perseverando hasta el final. Ahora, si nosotros creemos, podemos pensar por un segundo y decir: sí, estoy perseverando, estoy intentando obedecer a la palabra de Dios. Tengo fe y espero la venida de Cristo. Sé que es por gracia esa salvación que Él me dio. Entonces, si estás esperando en Dios, si estás perseverando, podés decir, como dice el himno: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y para finalizar, Juan 10 del 7 al 9. Dice así: entonces Jesús le dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. San Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No tenemos muchos caminos, solamente uno y al Padre. Cuando Jesús le dijo esto a sus discípulos,
se los dijo específicamente a ellos, ¿sí? No eran incrédulos a los que el Señor le dio esta palabra, sino a ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestro caminar diario tendemos a querer desviarnos. La palabra del Señor nos fortalece en esta tarde, nos anima a decir que hay un solo camino, que pensemos y meditemos en dónde estamos paradas, qué es lo que queremos hacer, dónde queremos llegar. Que nuestra meta sea nuestro Señor, ir al Padre. Que el Señor las bendiga.